Nos encontramos en la Casa de la Independencia, un museo histórico, porque aquí se gestó la independencia paraguaya. Y nos encontramos frente a un mural de José Laterza Parodi, donde nos crea cómo era la ciudad de Asunción en 1811, o en la época colonial. Y el número 1 representa la casa de los Martínez Sáenz, que pertenecían a dos hermanos criollos, Pedro Pablo y Sebastián Antonio Martínez Sáenz, que utilizaban esta casa en condominio, que tomaron como herencia a su padre Antonio Martínez Sáenz y la señora Petronas Caballero, que por ser primo con Pedro Juan Caballero, uno de los próceres, cedían esta casa para las reuniones secretas para llevar a cabo la conspiración, la planificación de la independencia para el 14 y 15 de mayo de 1811. Bueno, en casa después de la independencia, como era una casa particular, estuvo, como es una casa colonial también, algunos hablan que estaba abandonada la casa. En la década del 60 se estaba demoliendo parte ya de esta casa. Vieron algunos historiadores el peligro del derrumbe y también a la vez la importancia que tiene esta casa. Entonces algunos historiadores, como principalmente Pusineri Escala, un señor que fue el primer director y propulsor del Museo Casa de la Independencia, crearon una comisión que empezaron a trabajar para restaurar las casas, comprar los muebles de la época colonial, recibir donaciones de los parientes o de los descendientes de los próceres, que generalmente eran camas, algunas sillas, algunas ropas, o sea, piezas que pertenecían a los próceres y que ellos recibían aquí. Así de a poco van juntando las piezas para exhibir aquí en el Museo Casa de la Independencia, que inauguraron el 14 de mayo de 1965. También estuvo metido la municipalidad en los cines, en la recaudación cierto porcentaje iba como fondo al Museo Casa de la Independencia, y así ellos utilizan ese dinero. Hasta hoy en el Banco Central hay una cuenta del Museo Casa de la Independencia, pero como el primer director ya falleció y nadie sabe la clave, el número de la cuenta de la Casa de la Independencia, y queda colgado, pero sigue juntándose porque todos el convenio que hicieron con el banco y los cines o esas cosas se sigue aportando a ese fondo. Después de su inauguración, ellos recrearon 5 habitaciones que comprenden un escritorio, un comedor, una sala, sala de estar, un dormitorio y un oratorio. En el primer salón se puede apreciar dos cuadros muy importantes que tienen relación de la manera como encararon al gobernador español. Uno, la intimación a través de nota en la noche del 14 de mayo, y después la intimación al gobernador español en la madrugada del 15 de mayo de 1811. Fue también la vitrina de algunas monedas españolas, Carlos III, Carlos IV, cañoncito que representa el trofeo de la batalla Paraguarita-Tacuarí en la expedición de Belgrano, y se destaca también las comas de escritorio que utilizó el prócer Fernando de la Mora para hacer su oficina. Después, a continuación, se ingresa a un comedor donde se exhiben solamente muebles rústicos de fabricación paraguaya, y uno puede apreciar la manera que ellos trabajaban los talladores en cuanto a los muebles. Se inspiraban los animales domésticos. De repente uno se fija en las patas de la mesa, tienen como una pata de cabra. La reposera de los sillones tiene una forma, la cabeza de un perro, y piezas que te dan las pautas de cómo eran la vida cotidiana en la época colonial. La siguiente sala, que viene a ser la sala de estar, o el lugar donde los próceres se sentaban a reunirse en forma secreta para conspirar contra el gobernador español. Y ahí se pueden apreciar los muebles de procedencia francesa, la araña cristal italiana, un brasero o una estufa española, muebles de fina terminación del siglo XIX que generalmente utilizaban la familia clase alta, porque los dueños de estas casas, los Martínez Sáenz, eran familia clase alta. Ellos eran comerciantes, tenían fábrica de yerba mate acá en Asunción, en Buenos Aires, o sea que era familia pudiente que portaban el yerba mate, el tabaco a Europa y acá en las provincias, y en cambio ellos traían ya muebles de Europa, ya sea de España, Portugal, Francia, Italia. Después se ingresa a un dormitorio, una habitación, donde se destaca actualmente las camas del prócer Fernando de la Mora, una cama de fabricación paraguaya pero que tiene influencia portuguesa,
con un biombo colonial y una silla muy novedosa que representa la silla sanitaria, a raíz que el sanitario quedaba afuera en aquella época. Entonces, días lluviosos, intenso frío, se utilizaba esa silla como un inodoro portátil, colocando un guasín en el piso. Después, al lado, un pequeño oratorio ambientado con piezas jesuíticas y franciscanos, las piezas que fueron talladas por los jesuitas y por los franciscanos, y algunas piezas que se utilizaban en celebraciones de las misas. En 1811, el callejón histórico era un callejón que funcionaba para transitar caballos o con los carruajes, o sea, comunicaban la calle hoy en día 14 de mayo y 15 de agosto en aquella época. Y uno tenía también salida a la calle Palma. Los próceres eligieron ese lugar porque era una zona oscura, una parte más segura, porque de repente dice que había españoles de guardia. Entonces, para evitar sospecha, cuando los españoles salieron por el callejón de la parte trasera para irse con los otros libertadores o los otros próceres que estaban en los dos cuarteles en 1811. Esto dice que funcionó hasta 1960. Después se cierra, se construye hacia el lado de la calle 15 de agosto y tiene salida actualmente en la calle 14 de mayo, donde hoy en día vienen chicos, estudiantes, para hacer una imitación de aquel noche, la salida de los próceres el 14 de mayo, le solemos sacar por el callejón histórico, para que ellos también puedan sentirse como próceres o recrear cómo fue la salida, la caminata de los próceres en la noche del 14 de mayo de 1800. La Gita Patria, donde se centra acá, hay un grupo teatral, un elenco teatral que se sigue haciendo esa representación cada 12 de la noche el 14 de mayo, con los uniformes de los próceres, con las antorchas encendidas, hacen una exclamación y salen por el callejón histórico, bajan la calle 14 de mayo y termina el show en la plaza de las armas, donde estaba la casa del gobernador Velasco. Las 11, a partir de las 11 ya hay mucha gente y se arma, que se cierra la calle 14 de mayo, se arma una tarima y hay personajes que se visten de presidentes anteriores, la época como Seguí Ayala, Carlos Antonio López, Bernardino Caballero, y ellos van hablando de cómo fue su gobierno, durante su gobierno. Las mujeres también se visten de la época, la vestimenta de la época, y cuentan cómo trabajaban, qué papel cumplían las mujeres en la época colonial. Así también va contando sus anécdotas. Y es muy lindo visitar en esa fecha, el 14 y 15 de mayo, lleno es el récord. De repente uno lamenta de por qué el gobierno no se preocupó en reservar los otros edificios que se tenían en aquella época, como la casa de los gobernadores, los cuarteles coloniales y cosas que se demolieron o fueron restaurados. Hay que la Casa de la Independencia es la única casa que se mantiene todavía con la misma arquitectura, con la misma estructura de la época colonial. Pese a que ya sufrió algunas restauraciones, pero se cambió con los mismos materiales y sigue manteniendo su originalidad. Bueno, muchísimas gracias. Así concluía la entrevista a Jesús Ovelar, guía de la Casa de la Independencia.